Vives en un mundo donde conseguir el amor de tu vida no es un problema, ya que el gobierno se encarga de encontrarlo por ti, pues de acuerdo a una ley, el gobierno elige quién será tu esposa cuando cumples 16 años, lo cual está de maravilla, a excepción de que a ti te guste otra persona. Desde ya les digo, la solución es un harem. Por cierto, si quieres saber el nombre del anime, durante el video aparecerá por aquí abajo, solo deja el minuto en el que aparece y te ganarás un corazón. El anime comienza contándonos que como en Japón casi no estaban haciendo niños, decidieron implementar una ley, la cual los pibes y pibas de 16 años serían casados por orden del gobierno. Sí, gente, así como escucharon, aquí a los 16 ya el gobierno se encargaba de buscarle pareja y casarte. La ley que estableció este tipo de matrimonio se llama Ley Yukari y entró en vigor desde 1975, siendo que a partir de ahí se pudo ver que estadísticamente fueron naciendo más niños en Japón, que es lo que quería el gobierno. Sin embargo, había un pibe que no estaba de acuerdo con eso de que el gobierno te case con quien a ellos les dé la gana cuando cumplas 16, y ese pibe es nuestro prota llamado Nejima, a quien vamos a conocer en la siguiente escena, sentado en su pupitre, en donde también conocemos a un compañero de clase suyo llamado Takeda, que a este Takeda le acaba de llegar la orden del gobierno indicándole que ya arreglaron su matrimonio y que conocerá a su pareja pronto. Sin embargo, este Takeda es un Don Juan y dice que no quiere casarse tan joven, porque básicamente quiere seguir disfrutando de sus amores adolescentes pasajeros. De ahí que le expone al prota que no está de acuerdo con que una ley te obligue a casarte tan joven, siendo que como el prota ni ninguno de los otros pibes que están cerca están de acuerdo con dicha ley, deciden formar una especie de grupo antimatrimonio, jurando que ninguno se casará por orden del gobierno. Y bueno, ahí cuando hacen el juramento, el prota se da cuenta que en el juramento se coló una piba llamada Tasaki, que básicamente es la crush del prota, y que si el gobierno le da la orden de casarse con ella, el pibe aceptaría sin pensarlo. Pero bueno, aunque el prota esté muy enamorado de Takasaki, él nunca se ha atrevido a decirle nada, y la verdad que se le está haciendo tarde, pues en el caso de que a algunos de los dos les llegue la carta del matrimonio emitida por el gobierno, estarán obligados a no enamorarse de otra persona, siendo que como el cumpleaños número 16 del prota es mañana, sabe que tiene que proponerle matrimonio a Takasaki ese mismo día, porque si se espera un día más, su carta llegará y no tendrá más opción. Así es que como al llegar a la escuela, el prota fue a donde Takasaki con la intención de proponerle matrimonio, pero nah gente, ni al caso, la piba ni siquiera reconoció al prota, así que pailas, el pibe al final no le propuso nada, porque o sea, cuando el pibe le dijo que su nombre era Nejima, la waifu preguntó de dónde lo conocía, y aunque el prota tenía un recuerdo especial con ella de cuando eran pequeños y estudiaron juntos en la escuela, ella por lo visto no recordaba al prota, así que nada, el prota estaba re sad, pero aún así, sabiendo que no perdería nada y que era su última oportunidad, el pibe decidió citarla a las 6 en el parque, luego de lo cual se fue corriendo. Lo sé, no es la mejor propuesta para una cita, pero al menos hay que reconocer que el prota lo está intentando. Sin embargo, el prota estuvo puntualmente a las 6 en el parque y la waifu no llegaba. Eran las 8:30 y la waifu no llegaba. Se hicieron las 10:30 y la waifu seguía sin llegar. Así que como era de noche, unos policías le pidieron al pibe que mejor se fuera a su casa, siendo que cuando el pibe lo estaba haciendo, apareció Takasaki por detrás, que me parece que llegar 4 horas y media tarde no es lo mejor, pero bueno, al menos la waifu llegó. Por eso los vemos ir a sentarse a una banca, donde Takasaki le recuerda una anécdota que tuvo con el prota en la escuela, o sea que la waifu en realidad sí reconoció al prota cuando este le hizo la invitación, solo que decidió mentir porque... Bueno, en realidad no sé por qué mintió, pero el caso es que sí lo reconoció. Y habiéndose dado cuenta que Takasaki lo recuerda, el prota se fue animado y le confesó su amor, que tras hacerlo, vemos que la waifu comenzó a llorar. Y no es porque esté triste de que el prota le haya dicho que le gusta, sino que sus lágrimas son de alegría, ya que ella confiesa que también le gusta al prota. ¡Sí, que vive el amor! Así que bueno, como estos dos se gustan, ahí mismo se abrazaron, se besaron y cuando el pibe le iba a proponer matrimonio, llegó una notificación en su celular, indicándole que como ya son las 12 de la noche y está cumpliendo 16 años, el gobierno le ha conseguido su nueva pareja. Y bueno, cuando el prota estaba nervioso leyendo el correo, vio el nombre de Takasaki, por lo que se puso re contento. Sin embargo, ahí mismo su celular se apagó y llegaron unos enviados del gobierno con el sobre de su nueva pareja, que en ese sobre había un nombre distinto, y aunque el prota reclamó diciendo que en el correo electrónico decía que su pareja era Takasaki, los enviados del gobierno dijeron que la decisión del sobre que le acababan de entregar es la que cuenta, así que no hay nada que pueda hacer al respecto. Tras esto, el prota quedó supremamente confundido e intenta consolar a Takasaki, diciendo que seguro todo se trata de un error, pero Takasaki piensa que lo del celular es mentira, así que aceptando que el prota se casará con otra, se despide deseándole suerte, pero no, el prota no piensa dejarla ir, así que la persiguió, la abrazó y dijo que buscaría una forma de enmendarlo todo.
Sin embargo, al día siguiente, sus padres le informaron al pibe que estaba obligado a conocer a su futura esposa, y aunque el pibe prefirió irse a clases en lugar de ir a la cita con su futura esposa, en el mismo instituto le dijeron que no podía estar ahí, ya que la cita con su futura esposa era más importante que las clases, que en una de esas el prota se encerró en un salón como una maniobra para evitar asistir a la cita, pero ahí mismo habló con Takasaki, quien le dijo al prota que se olvidara de lo suyo, que es algo que no va a ocurrir, así que le pide al prota que se vaya a su cita, ya que es una obligación que tiene. Tras escuchar esto, vemos al pibe ir a la cita con su futura esposa, siendo que cuando la vio, se dio cuenta que el gobierno no tiene malos gustos, o sea, la waifu está re linda, su nombre es Ririna, y al ver que el prota anda ahí sentado con la cara de tonto sin prestarle atención, le tiró su suéter, le dijo que no se casaría con él y abandonó la sala en modo berrinchuda. Que claro, el prota, a pesar de que no se quiere casar con ella, fue a buscarla para disculparse por haberla ignorado, y en eso, más allá de que terminaron uno sobre el otro en una escena sin sentido, el prota pudo pedirle disculpas, informándole que él estaba ignorando, ya que en el fondo estaba pensando en su crush, siendo que cuando Ririna escuchó esto, se interesó en saber quién era la crush del prota, que a esto el pibe se puso a contarle toda su historia entre él y Takasaki, concluyendo en que Takasaki le dijo que ya no quería nada con él, pero bueno, Ririna, tras enterarse de todo el culebrón entre Takasaki y el prota, se ofreció a ayudar al prota para que pueda reconquistar a Takasaki. Sí, gente, así como lo escucharon, la esposa del prota lo va a ayudar a que se cuadre con otra waifu, pero antes, para complacer a sus padres, deciden fingir que se han aceptado el uno al otro, y es por eso que salieron agarrados de la mano para que fueran vistos por sus viejos. Al día siguiente vemos al prota en la escuela, donde algunos compañeros emocionados comenzaron a decir que su esposa es muy bonita, cosa que Takasaki escuchó, pero dijo que no le interesaba, aunque la verdad todos sabemos que sí le interesa, pero se hace la dura. Poco tiempo después, cuando tocó el momento del recreo, una waifu le informa al prota que su esposa se desmayó haciendo educación física, así que el pibe fue a verla en la enfermería. Ahí de una vez nos enteramos que su desmayo fue a causa de una enfermedad que ella padece desde pequeña, pero que aparentemente no es algo de lo que tengamos que preocuparnos, así que en su lugar se pusieron a decirse cosas para conocerse mejor. Ahí nos enteramos que Ririna, a pesar de ser muy buena en clases, es muy mala socializando. De hecho, dice que no tiene amigos, ya que es muy tímida. De hecho, dice que habla con el prota, pero eso es porque el gobierno prácticamente los obligó al emparejarlos, y gente, por algo se empieza. Al rato vemos al prota y a Ririna saliendo de la escuela rumbo a sus casas, donde Ririna le pide al prota que le siga contando sobre Takasaki. Y bueno, como Takasaki iba pasando detrás de Ririna, el prota le dijo a la waifu que volteara para que supiera quién es. Y bueno, apenas Ririna supo quién era, fue a presentarse diciendo que ella es la esposa asignada del prota, así que la invitó a tomarse algo para que conversaran al respecto. Habiendo llegado a una cafetería, Ririna le cuenta a Takasaki que aunque ella es la esposa asignada del prota, la verdad es que el pibe no le gusta, así que en su lugar le pregunta a Takasaki si a ella sí le gusta el prota. O sea, esta Ririna no se anda con rodeos, ella dice las cosas de frente y sin filtro. A esto, Takasaki confiesa que a ella sí le gusta mucho el prota, sobre todo su cabello despeinado, que la verdad me parece que no es el mejor atributo de Nejima, pero si la waifu le gusta, le deseo mucha suerte. Así es como tras pasar un rato hablando del prota, las waifus se despidieron. El prota fue a preguntarle a Ririna qué tal le fue, pero en eso nota que la pelirrosada está llorando, y esto es porque luego de la conversación que tuvo con Takasaki, ha podido hacer su primera amiga, que ahí, en medio de la emoción del momento, el prota le confiesa a Ririna que él llegó a besar a Takasaki, y bueno, al enterarse de esto, Ririna le pide al prota que intente besarla por segunda vez, ya que ella está enamorada suyo. Y bueno, para ayudar a que el beso se haga posible, la Ririna invitó al prota a su casa, en donde también se encontraba Takasaki, que claro, ninguno de los dos sabía que el otro estaría ahí, así que cuando se encontraron, se volvió un momento incómodo, resultando en que Takasaki dijo que se iría para no interferir entre el prota y su esposa, pero Ririna dice que ella y el prota no se gustan, así que puede quedarse sin sentirse incómoda. Por el contrario, al poco rato, la Ririna, que como sabemos no tiene filtro, decide pedirle al prota y a Takasaki que se besen. Sí, gente, así nomás se lo dijo. Y ante esto, Takasaki se fue al baño. Mientras tanto, el prota le reclamó a Ririna que no sea tan directa, pero cuando Takasaki salió del baño, dijo que lo haría. Por eso la vemos acercarse al prota con la intención de besarlo, pero en eso al pibe le dio un pequeño ataque de ansiedad, así que el beso no pudo completarse, y ahí mismo Takasaki dijo que tenía que irse, así que pailas, no hubo beso por culpa del aguafiestas de Nejima. Sin embargo, cuando Takasaki se está despidiendo de Ririna, le pregunta si no sintió celos cuando ella estaba a punto de besar a su esposo. Y no, Ririna dice que no sintió ni un poco de celos, pero bueno, Takasaki dice que lo más probable es que los comience a sentir pronto, así que la anima a que se dé una oportunidad con el prota, pues al fin y al cabo fueron destinados para que fueran esposos. Pero luego de que Takasaki se fue, Ririna quedó sumamente emocionada por el casi beso entre la waifu y el prota, así que le pide al prota que por favor bese a Takasaki todos los días una vez al día.
que la verdad, el prota no entiende por qué Ririna ahora le pidió eso. Pero el caso es que al día siguiente, el pibe se consiguió a Takasaki en los pasillos de la escuela, a quien le mencionó que su esposa le pidió que la besara una vez al día todos los días. Y bueno, resulta que Takasaki está de acuerdo con eso, ya que ahí la vemos besar al prota, pero no una vez, sino que lo hicieron varias veces, siendo que en una de esas, uno de los amigos del prota llamado Nisaka lo ve poniéndole los cuernos a su esposa, que en la siguiente escena vemos a Nisaka precisamente pasando por un costado del prota estando en el salón, donde el pibe le pide que se siente con él para hablar un rato. Pero no, Nisaka dice que tiene una reunión importante, pero que al salir de ahí se sentará con él. Por eso al rato vemos a Nisaka regresar al salón para sentarse con el prota, solo que el prota se quedó dormido. Y bueno, ahí vemos una escena un poco turbia en la que Nisaka le da un beso al pibe, solo que él no se dio cuenta ya que estaba dormido, y cuando despertó, Nisaka estaba unas cuantas mesas alejado, y ahí mismo el prota le preguntó si a él le gustaba Takasaki, pues a su parecer harían buena pareja, pero nah, Nisaka dice que no le gusta, porque bueno, si nos guiamos por ese beso de hace rato, a Nisaka como que el que le gusta es el prota, pero bueno, sigamos viendo el anime a ver si esto es así. Por lo pronto, en la siguiente escena nos vamos a la casa del prota, ya que él está ahí con su esposa y sus padres, y es precisamente porque están en presencia de sus padres que deben fingir que son esposos y se quieren. Pero luego de que se fueron al cuarto, Ririna aprovecha para preguntarle al prota sobre Takasaki, porque es que sí, gente, no entiendo por qué, pero Ririna está demasiado interesada en Takasaki, de ahí que le pregunta al prota si la besó como ella le pidió que hiciera. A esto el prota dice que sí lo hizo, pero no conforme con esto, Ririna preguntó si a Takasaki le gustó el beso. Pero bueno, el prota no tiene forma de saber si a Takasaki le gustó el beso que le dio, porque tampoco es que le dio tiempo de preguntárselo, siendo que en eso, Ririna se le lanza encima al prota, generando una fricción entre sus cuerpos bastante emocionante. Sin embargo, este acercamiento fue interrumpido, ya que llegaron dos agentes del gobierno a conversar con el prota y Ririna. El motivo de la visita de estos dos agentes del gobierno es para informarle al prota y a Ririna que los emparejamientos matrimoniales que ellos hacen son basados en diversos estudios de personalidad, los cuales cuentan con una base científica que respalda el éxito de la relación. O sea que eso de que juntaran al prota con Ririna es porque los estudios arrojaron que eran compatibles, así que bueno, ahí para hacerles ver esta compatibilidad, los trabajadores del gobierno comenzaron a hacerles algunas preguntas, luego de las cuales se fueron de la casa, solo que a la salida uno de ellos mencionó que irían a la casa de Takasaki, lo que hizo que el prota se pusiera re triste, ya que piensa que le asignarán pareja a la waifu, pero bueno, para eso cuenta con una esposa que le da ánimos y le dice que no se rinda, ya que cabe la posibilidad de que los agentes se estuvieran refiriendo a otra Takasaki. De ahí que al día siguiente, el prota fue a hablar con Takasaki, a quien le preguntó si ayer la fueron a visitar unos agentes del gobierno, y sí, la waifu dice que sí, lo que causa que el prota se ponga re triste, y le desea a la waifu que sea feliz con su nueva pareja, pero nah, la waifu le aclara al prota que si bien fue visitada por los agentes del gobierno, estos no fueron a asignarle su pareja, sino que asistieron a su casa ya que tiene negocios con su familia, así que bueno, al escuchar esto, al prota le volvió el alma al cuerpo, y también las ganas de besarse con Takasaki. Tiempo después, cuando el prota está de regreso en su casa, recibe una llamada de Ririna, quien le dice que invitó a Takasaki al viaje que tendrán con sus padres para acampar. Que bueno, como el prota considera que no podrá con la presión de lidiar con dos waifus él solo, fue a pedirle a Nisaka que lo acompañara en el viaje, y aunque Nisaka dijo que no, al final luego que el prota le rogara 300 veces, Nisaka decidió aceptar. Por eso cuando llegó el día del viaje, vemos al prota encontrarse con Nisaka en la terminal, donde al poco rato llegaron Takasaki y Ririna, que la verdad a Ririna no le gustó ver que el prota invitó a Nisaka, pero bueno, al final no tuvo más opción que aceptarlo, así que se subieron todos a un bus, siendo que luego de un viaje incómodo pudieron llegar al lugar donde acamparán, resultando en que las waifus se fueron por un lado y dejaron al prota y a Nisaka a cargo de la comida. Que bueno, este Nisaka resultó ser bien bueno para eso de preparar comida, así que luego de un rato dejó lista la cena, por lo que el prota fue a buscar a las waifus para que coman, solo que cuando las encontró se dio cuenta que ambas estaban en traje de baño, por lo que prefirió esconderse. Pero nada, gente, las waifus igual se dieron cuenta que era él, siendo que cuando Ririna iba a pedirle que dejara lo tímido y que saliera de su escondite, la waifu se terminó resbalando y doblándose el tobillo, por lo que el prota no tuvo más opción que salir de su escondite y cargar a su esposa de regreso a la cabaña, que durante el trayecto Ririna comenzó a sentirse un poco emocionada debido a que las manos del prota estaban tocando directamente su piel en algunas zonas sensibles, de ahí que le pidió al pibe que la dejara en una banca, ya que supuestamente se estaba sintiendo mejor, pero nah, esto fue solo una excusa para dejar de ser tocada, porque más tarde vemos que el padre de Ririna tuvo que vendarle el pie en vista de que se le había hinchado.
que tras esto cada quien se fue a su lugar a dormir, en donde vemos que el prota y Nisaka comparten espacio, y de ahí una vez el prota se acercó a Nisaka de forma bastante sospechosa, para preguntarle si hay algo que le está escondiendo, que la verdad, la pregunta del prota tiene que ver con el hecho de que él cree que a Nisaka le gusta Takasaki, pero Nisaka piensa que el pibe se está refiriendo a aquel extraño episodio en el salón donde él se acercó para besarlo, siendo que cuando iba a confesar fue interrumpido por las waifus, quienes le piden que salgan ya que la tremenda de Ririna organizó paseos nocturnos en pareja, pero bueno, ella se fue con Nisaka, con la intención de que el prota pudiera quedar a solas con Takasaki. De ahí que los vemos pasear como unos tórtolos agarrados de la mano, solo que en eso la Takasaki pisó en falso, cayendo por un barranco y arrastrando al prota con ella, que en la caída la waifu quedó en una posición muy provocativa, y encima de eso abrazó al prota para que le hiciera compañía, que por otro lado vemos a Nisaka decirle a Ririna que él ya se dio cuenta de su plan de juntar al prota con Takasaki, advirtiéndole que hacer eso supone violar el acuerdo del gobierno, lo cual les podía traer problemas, y bueno, eso dejó un poco pensativa a Ririna, quien esquivó el tema yéndose a perseguir una luciérnaga, donde de casualidad se encontró con el prota y Takasaki abrazaditos de forma sospechosa, pero no pasa nada, porque luego de reunidos los cuatro, se fueron todos a perseguir luciérnagas y se agarraron de la mano como si fueran novios los cuatro. Tras esto, acabó el campamento, por eso vemos al prota y a Nasaki de regreso a la terminal, donde Nasaki le dice al prota que con relación a lo que estaban hablando antes de ser interrumpidos por las waifus, lo único que diría es que lo siente. Que claro, este es el típico caso de confusión novelesca, pues con esa disculpa, el prota cree que Nasaki en realidad le gusta Takasaki, cuando en realidad su disculpa es por haberlo besado mientras dormía, cosa que el prota ni siquiera sabe que ocurrió. Al día siguiente, mientras el prota y Takeda caminaban por los pasillos de la escuela, un profesor les informó que como a ambos ya les asignaron pareja, debían asistir a una conferencia que llevará a cabo en el ministerio. Por eso al rato vemos al prota llegar al ministerio, donde el Takeda se ve bastante contento con su esposa asignada, luego de que el mentiroso dijo que se casaría con nadie. Pero bueno, también hay que entender que las personas cambian de opinión, y ese también parece ser el caso del prota, pues aunque él dijo que no quería nada con Ririna, cuando la vio llegar con su cabello arregladito, comenzó a sentir maripositas en el estómago y la halagó diciendo que su nuevo peinado se le ve muy bien. Tras esto, ambos fueron al lugar donde tendrá lugar la reunión, donde vemos a una de las trabajadoras del gobierno impartiendo la charla, la cual trata nada más y nada menos sobre educación íntima. Sí, gente, la razón de la reunión es para hablar con las parejas sobre los beneficios de hacer el delicioso. Que bueno, frente al tema, tanto el prota como Ririna se sonrojaron, pero no bastando con eso, la encargada de la conferencia se puso a enseñar ejemplos gráficos en un proyector, con lo cual el prota, Ririna y todos en la sala se pusieron re calientes, porque claro, prácticamente les están poniendo enfrente de sí una película con contenido solo apto para adultos. Que tras terminar la presentación, la trabajadora del gobierno les informa a todos que los pondrán a dormir juntos, para que pongan en práctica lo aprendido. Y bueno, estos del ministerio son unos tremendos, se nota que están desesperados porque los esposos se falten el respeto. Así es como al poco rato, encerraron al prota con Ririna en una habitación donde incluso dejaron listos los preservativos. Háganme el favor, esos del ministerio son demasiado tremendos. Que bueno, el prota estaba medio choqueado ya que no sabía si dar el paso o no, pero bueno, en una de esas decidió lanzarse sobre Ririna en plan cochino, y ahí, teniéndola tan cerquita y notando que la waifu no se resistía, comenzó a besarla, que bueno, solamente se besaron. La situación no pasó a mayores ya que Ririna se alejó y le preguntó al prota por qué la besó, si se supone que a él le gusta Takasaki, que a esto el prota confiesa que escuchó que si no lo hacían, serían penalizados por el gobierno, y que los agentes del gobierno se enterarían ya que pusieron cámaras en la habitación. Pero Ririna le dice al prota que lo que escuchó es mentira, porque o sea, eso de grabarlos es ilegal, por lo tanto el gobierno no tendría forma de saber si lo hicieron o no. Que además de aclararle esto al prota, la waifu no quedó muy de acuerdo con que él la besara, por lo que luego de un tímido reclamo, Ririna se fue y estos dos quedaron un poco distanciados, porque claro, un poquito más y se la morfan, así que lo mejor que puede hacer es guardar distancia del prota. Por eso vemos al prota un poco sad, ya que su esposa está brava con él, y bueno, él en el fondo tampoco quería ponerla en esa situación tan incómoda, solo que se dejó llevar por el ambiente de la prueba. Y así es como más tarde, cuando el pibe se va de la escuela, logra distraer un poco su mente al ver a Nisaka haciendo una interpretación para una broma, cuestión que le hizo recordar a Ririna, pero no le escribió porque están peleados. De ahí que en su lugar optó por sacar un amuleto que ella le regaló con el fin de recordarla, solo que en eso el amuleto se le escapó de las manos, y cuando lo fue a recuperar, le martillaron la mano por accidente. Lo sé, gente, está bien rara esa secuencia, pero es lo que pasó.
Por eso, ahora el prota se tuvo que ir a la enfermería para que le vendaran la mano, siendo que en eso llegó Takasaki bien preocupada por la salud del prota, cuestión que luego de ver que la mano del prota no estaba tan mal, la waifu se dio cuenta que el estado de ánimo del pibe no era el mejor, así que le preguntó por qué estaba sad, siendo que a esto el prota le contó que hizo algo que a su esposa no le gustó, ella se enojó, andan distanciados y él la extraña. Que bueno, al saber esto, la Takasaki decidió coordinar una merienda con Ririna, para hablarle bien del prota y que lo perdone básicamente, cuestión que Ririna, aunque admite que sigue sin perdonar al prota por lo que hizo, la verdad es que ella también lo extraña, que por otro lado, el prota se encuentra vagando por los pasillos de la escuela, donde se consigue con uno de los enviados del gobierno, así que decide pedirle consejos sobre cómo enmendar la situación actual con su esposa, que a esto, el funcionario del gobierno le dice básicamente que déjelo boludo, que se disculpe y que ya luego todo volverá a ser como antes. Y claro, con tremendo consejo, el prota levantó un poco su estado de ánimo, pero más animado se puso al día siguiente, cuando al levantarse recibió una carta de Ririna diciendo que lo perdonaba, y dándole ánimos para un festival en el que el prota debe participar, por lo que Nejima se fue re contento a la escuela. Y mientras tanto, ahora está Takasaki la que anda medio sad, ya que la tonta se puso a reconciliar a Ririna con el prota, cuando ella misma sabe que le gusta el prota, pero bueno. El caso es que el prota se encuentra en la escuela colaborando con los ensayos del festival que hará la escuela pronto, y en una de esas se consigue con Takasaki, quien le pregunta cómo está de su mano. El prota le dice que todo está bien, y al rato nos enteramos que Takasaki está practicando para ser de Romeo en una de las obras del festival, y bueno, resulta que Nisaka es el candidato para ser Julieta. O sea, ¿no pudieron postularlo a él de Romeo y a la waifu de Julieta? ¿Era necesario invertir los sexos? No lo sé, el caso es que Nisaka no luce muy conforme con que lo hayan puesto de Julieta, así que de la bronca lo vemos abandonar la escuela, a lo que el prota se puso a perseguirlo para convencerlo de que no abandone la obra, pues el prota cree que la razón de su molestia al asumir el papel de Julieta es porque eventualmente tendrá que vestirse de mujer. Pero bueno, esa no es la verdadera razón por la que Nisaka está molesto, y el Nisaka tampoco nos quiere contar la razón, siendo que en una de esas, Nisaka se quita el prota de encima ya que no quiere hablar al respecto, y justo en ese momento vemos aparecer en escena un personaje con el cabello tapando sus ojos, cuya intención es regañar a Nisaka por comportarse grosero con el prota, y bueno, este personaje se siente con la facultad de regañar a Nisaka debido a que él es su padre. Sí, gente, así como lo escucharon, el de ojos tapados es el padre de Nisaka, aunque parece que tienen la misma edad, pero bueno, el caso es que el padre de Nisaka invitó al prota a comer para compensar un poco la actitud grosera de su hijo, y durante la comida, como Nisaka no se disculpó personalmente, lo hizo su padre en nombre suyo, que tras terminar la comida, Nisaka y el prota ya se encontraban bien de nuevo. Sin embargo, el prota seguía intentando convencer a Nisaka de que fuera Julieta, que bueno, se me hace que esta fijación del prota en que Nisaka sea Julieta está medio rara, pero bueno, al final logró convencerlo, por eso vemos que al día siguiente le están midiendo el pecho para diseñar el traje, que por otro lado vemos al prota felicitando a Takasaki por haber conseguido el papel de Romeo, que a propósito del tema, la waifu le confiesa al prota que el profesor encargado de la obra le había pedido a ella y a Nisaka que se besaran, pero ambos se negaron porque no se gustan, pero bueno, a Takasaki, y creo que a Nisaka también, le gusta el prota. De ahí que cuando se quedaron solos en un callejón, la waifu no se aguantó más y dejó salir sus sentimientos frustrados, diciendo que por más que ella ame al prota, nunca podrán estar juntos, ya que el gobierno dictó otra cosa. Que bueno, ante la escena de Takasaki llorando de frustración, el prota se acercó para darle un abrazo consolador, ya que ante las lágrimas siempre hay que abrazar al que llora. Tiempo después vemos al pibe en la escuela repartiendo algunos volantes para que vayan a ver la obra de Romeo y Julieta que su salón organizó, siendo que en eso vemos que la Takasaki ya se vistió de Romeo, que yo insisto que lo mejor era vestir de Romeo al pibe y de Julieta a la piba, pero bueno, allá la gente de esa escuela en cómo hace las cosas. El asunto es que mientras el prota admiraba a Takasaki desde lejos, vio que iban llegando algunas viejas compañeras suyas de la escuela para ver la obra, y como él no se llevaba bien con esas waifus, decidió salir corriendo a otro lugar, donde se encontró con el agente del gobierno, que la verdad se la pasa más tiempo metido en la escuela que en el ministerio, pero bueno, al menos su presencia le sirve al prota para preguntarle si pudo averiguarle lo del correo, porque es que el prota le había pedido al agente del gobierno que investigara el correo que le enviaron donde decía que su pareja sería Takasaki, pero el agente del gobierno dijo que revisó los archivos y que en efecto su pareja asignada era Ririna. Sin embargo, también se dio cuenta que hubo alguien que le envió un correo falso haciéndose pasar por el ministerio y diciéndole que su pareja sería Takasaki, lo cual está bastante raro, pero fue solo una falsa alarma.
Tras esto, el prota se fue al segundo piso de la escuela para seguir repartiendo volantes, y en eso se consigue con su esposa, a quien no ve en persona desde la pequeña pelea que tuvieron, así que como ambos se pusieron nerviosos, no pudieron hablar mucho. El prota simplemente le entregó un volante y la waifu siguió derecho por el auditorio. Y bueno, frente a este extraño encuentro, el prota se quedó pensando que quizás su esposa siga molesta con él, pero en eso, el prota vio pasar a Nasaka, así que fue a preguntarle por qué aún no estaba vestido para la obra, que claro, Nasaka le dice al prota que deje la intensidad, que de hecho va camino al vestidor para cambiarse, siendo que el prota lo acompañó. Se quedó del otro lado de la cortina conversando con Nasaka, y cuando Nasaka salió, vemos que lo dejaron igualito a una piba. O sea, Nasaka en realidad parece una mujer arreglado de esa forma. Ahora entiendo por qué lo eligieron como Julieta. Así es como al rato el prota se fue al auditorio, donde dio inicio a la obra de Romeo y Julieta, la cual transcurrió con entera normalidad. O sea, esa historia de Romeo y Julieta creo que todos ya la vimos en la escuela, así que no la voy a narrar. Con que sepan que Nasaka parecía Angelina Jolie y Takasaki Brad Pitt actuando es suficiente. Que tras culminar la obra, el prota iba de salida y ahí se encontró con una de sus antiguas compañeras de escuela, a las que antes le había huido. El nombre de esta waifu es Igarashi, quien le comenta al prota que sabe lo del correo de emparejamiento, y que en realidad lo que decía el correo era verdad, o sea que la verdadera pareja del prota es Takasaki. Y bueno, esa frase la escuchó precisamente Ririna, que andaba de espía, y ahora Ririna, el prota y todos nosotros queremos saber a qué se refiere Igarashi con que la verdadera esposa del prota debe ser Takasaki. Pero nah, esta Igarashi se negó a contar el chisme completo y se fue dejándonos con la duda. Que bueno, ahí Ririna aprovechó para preguntarle al prota por qué no le había contado que él había recibido un correo donde le informaron que Takasaki sería su pareja, antes de que le llegara el sobre donde decía que sería ella. Que a esto, el prota dice que no le contó porque al final el correo resultó siendo falso, y de esta manera, sin haberse dado cuenta, fue que Ririna y el prota hicieron las paces, que como ya se hablaban, se fueron al vestuario a felicitar a Takasaki por su gran actuación, y ahí al poco rato apareció Nisaka, a quien también felicitaron, siendo que en eso vemos aparecer al hermano de Nisaka burlándose del traje de mujer que le pusieron a su hermano, que a esto Nisaka fue a desquitarse, y toda esta escena culmina con el padre de Nisaka, invitando al prota y a las waifus a la boda del hermano de Nisaka. Pero antes de irnos a la boda del hermano de Nisaka, Ririna y el prota fueron a encontrarse con Igarashi, ya que eso de que los haya dejado con tanta intriga los tiene al borde del colapso. Y aunque Igarashi se negó en varias ocasiones a decir por qué dijo que la verdadera esposa del prota es Takasaki, al final comenzó a echar el cuento desde el principio, el cual se remonta a cuando ambas estudiaban juntas en la escuela, que ahí al principio Igarashi sentía algo de envidia por Takasaki, ya que Takasaki era popular y ella no. Sin embargo, a medida que fue conociendo a Takasaki, fue dándose cuenta que la waifu era una buena persona, y en una de esas la conoció tanto que se enteró del amor que Takasaki siempre sintió por el prota. Y bueno, como ella sabe que el amor que Takasaki siente por el prota es un amor puro, está convencida de que el verdadero amor del prota es Takasaki, independientemente de que el gobierno lo haya emparejado con Ririna, sabiendo que en eso aparece la gente del gobierno para regañar a Igarashi por cuestionar el sistema de emparejamiento del gobierno. Pero nah, Igarashi no se piensa dejar regañar del empleado gubernamental, así que se fue. Que en esto, el prota le pregunta al pelo gris si conoce a Igarashi, y sí, el agente del gobierno nos cuenta que Igarashi es familia de uno de los jefes del ministerio, de ahí que antes la haya visto en la entidad gubernamental, donde han podido tener sus diferencias, ya que Igarashi está en desacuerdo con la forma en la que el gobierno está emparejando a los pibes con las pibas, y bueno, como Igarashi, además de ser familiar de uno de los jefes del ministerio, también es una especie de genio. Hay quienes están considerando dejarla a cargo del sistema de emparejamiento para cuando sea mayor de edad, por eso también la waifu se siente con derecho de opinar sobre los emparejamientos. Ahora bien, tras esto el prota y los otros tres personajes principales del anime se fueron a la boda del hermano de Nisaka, tal y como lo tenían pautado, que en una de esas fueron abordados por una de las organizaciones de la boda, quien al ver a las dos waifus les hizo una invitación que luego de la boda fueran a su agencia de publicidad para hacer un modelaje vestidos de novia, pues ellas están buscando waifus jóvenes para una campaña que hará. Y bueno, como las waifus se quieren ver vestidas de novia, decidieron aceptar la propuesta, pero antes de que se vayan a modelar, es menester acudir a la boda del hermano de Nisaka, a quien vemos entrar de la mano de su esposa a la ceremonia, donde son aplaudidos por todo el auditorio, y ahí, como parte del protocolo, vemos al ministro que les envió el aviso del emparejamiento hace 4 años, contar la historia de la pareja que hoy se casa,
que en eso el prota comenzó a pensar que cuando se case le tocará escuchar la historia de su vida con su pareja, y bueno, él se imagina en su historia con Takasaki, no con Ririna, que por otro lado en la mesa vemos que las waifus también se pusieron a fantasear con sus respectivas historias para cuando les toque casarse, que en eso, entre pensando e imaginando, se acabó la ceremonia, así que todos dejaron el auditorio para congregarse alrededor del ramo de flores. Solo que en eso el prota sintió que dejó su celular en el auditorio, así que devolvió para recogerlo, solo que ahí se dio cuenta que Takasaki estaba tirada en el piso llorando, y la razón de esto es porque la ceremonia de bodas la puso sentimental, y ahora está pensando que quiere casarse con el prota, cosa que por el momento es imposible, ya que Nejima tiene pareja, pero al menos el prota no la dejó con las ganas y le dio un beso, que bueno, ese beso fue visto por Ririna, quien parece que no le gustó mucho haberlos pillado, pero como ella fue la que le pidió al prota que besara a Takasaki todos los días, ahora no se puede quejar. El caso es que tras esto vemos al prota de regreso en su casa, un tanto arrepentido por jugar con los sentimientos de dos waifus a la vez, pero nada que unas idas a las aguas termales con su familia y esposa no puedan arreglar. De ahí que lo vemos divertirse con Ririna, y aunque ella de repente le viene a la memoria la imagen del prota besando a Takasaki, no se puede quejar ya que ella fue la de la idea, así que en el resto del día la pasaron bien juntos estos dos. Llegada la noche, se dieron cuenta que sus padres reservaron para ellos una habitación matrimonial. El detalle es que eso de dormir en la misma cama no les trae buenos recuerdos a ninguno de los dos, así que mejor decidieron dormir en camas separadas, que en eso a Ririna le dio por levantarse a medianoche para decirle al prota que estuvo pensando mucho las cosas, y que ha llegado a la conclusión que lo mejor que puede hacer es casarse con Takasaki en lugar de con ella. Que claro, cuando el prota escuchó esto, puso cara de no entender nada, porque aunque ese era el plan desde el comienzo del anime, lograr anular el compromiso entre ellos dos luce imposible. Pero Ririna dice que ha estado investigando, y hay una forma en la que el gobierno anule el compromiso, y es cuando los agentes del gobierno confirmen durante 6 meses seguidos que la relación no funciona. Así que para lograr disolver el compromiso, Ririna y el prota deberán actuar como si se odiaran durante 6 meses. Que bueno, al enterarse de esto, el prota comenzó a llorar, ya que dice que no quiere tratar mal a Ririna. Y bueno, ella también llora, diciendo que será duro para ambos, pero Ririna dice estar convencida de querer hacerlo, ya que se volvió muy pero muy amiga de Takasaki, y sabe que ella realmente está enamorada del prota, así que su principal motivación es ver a Takasaki feliz al casarse con Nejima. Que siendo así las cosas, el prota pregunta qué pasará después de que él y Takasaki se casen, a lo que Ririna dice que dejarán de tratarse mal y volverán a ser amigos. Y bueno, ese plan le gusta más al prota, así que acceden a ejecutar el plan de Ririna. Sin embargo, Ririna dice que luego de anulado su compromiso con el prota, ella deberá buscar una nueva pareja, y como ella no tiene experiencia, no le gustaría arruinarlo como lo hizo con el prota la vez que se quedaron juntos en el ministerio, por lo que le pide al prota el favor de que practiquen unos cuantos besitos, más que todo para que Ririna tenga algo de experiencia, que a esto el prota accede, así que ambos se dieron unos besazos por un buen rato, culminando su último día de cariños agarrados de la mano. Pues una semana después de este suceso, Ririna se encontró con Takasaki para ir a la agencia de modelaje donde las vestirían de novias, y cuando Takasaki le preguntó por qué no fue con su esposo, ella le dice que están distanciados, y ahí comenzó a decirle que el motivo es para anular el compromiso y que Nejima se pueda casar con ella. Pero antes de conocer la reacción de Takasaki al enterarse de esto, la escena cambió, y ahora nos muestra al prota tirado en su cama un poco sad, ya que en el fondo extraña a Ririna, siendo que en eso el pibe fue visitado por Nasaka, quien le preguntó por qué estaba tirado como un vagabundo sin ánimos de hacer nada. Que a esto, el prota decidió contarle a Nasaka sobre el trato que hizo con Ririna. Sin embargo, dice que él se ha dado cuenta que ama a las dos waifus, es decir, que ama a Ririna igual que a Takasaki, y siendo así, Nasaka en lugar de decirle que es un sinvergüenza, lo anima a que forme un harem básicamente. Por eso, el prota se fue re contento a buscar a las waifus, quienes ya se encuentran vestidas de novias listas para el modelaje, y en eso conocemos que la opinión de Takasaki es la de no estar de acuerdo con lo que Ririna y el prota pactaron con tal de que Nejima se case con ella, pues ella dice básicamente lo mismo que Ririna dijo sobre ella, o sea, la verdad quiere mucho a Ririna y que no le gustaría que ella fuera infeliz por su culpa. O sea, a estas dos les gusta el mismo pibe, pero ninguna quiere quedárselo ya que son muy amigas. De ahí que la solución la trae el prota en su lengua, que es la de formar un harem, pero el tonto cuando iba camino a decirle su propuesta se terminó cayendo a mitad del camino, aunque no pasa nada, porque así como se cayó se levantó, y a pesar de que llegó un poco tarde a la iglesia, aprovechó que las waifus estaban vestidas de novias para proponerles que ambas sean sus esposas. Que a esto las dos waifus sinvergüenzas aceptaron, así que por eso tenemos la postal final del prota quedándose con las waifus, que por cierto, si quieren saber más sobre las andadas del prota con sus waifus, así como si Nasaka se une al harem, déjenme en los comentarios las palabras boda triple, y ya con eso me pondré manos a la obra para buscar más material sobre este anime, que por ahí vi que hay algunos ovas.